buenas y bienvenidos a este programa especial que hemos llamado Universidades Hispanoamericanas, Tradición y Futuro. Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. tal? ¿Vos? Un gusto compartir este espacio, poder aprender y poder conocer el futuro de la educación. ¿Hacia dónde vamos, no? Vamos a contar un poquito, Fernanda, en los próximos minutos. Nos va a acompañar el rector Hugo Yuri de la Universidad Nacional de Córdoba, Miriam Carballo, responsable de Relaciones Internacionales de la UNC, y Juan Carlos Carranza, periodista de temas universitarios, sobre lo que pasó en Córdoba en los últimos días, donde rectores de las principales universidades hispanoamericanas, por supuesto que el universo es muy grande, sí, pero estamos hablando de 7 universidades muy importantes que se dieron cita en Córdoba y firmaron una declaración que pone el eje en cuestiones fundamentales. Lo decías sociales, vos, ¿no? Claro. Educación superior, sí, la universidad y el rol que éstas deben cumplir en los actuales tiempos que vivimos y en los que vendrán. Así es. Una palabra solamente para tener en cuenta: humanismo. Desde allí creo que parten todos los ejes que vamos a repasar en minutos más con los invitados. La educación y los futuros profesionales, ¿no? Hacia allí va la mira. Y nos vamos a entrar en el discurso del rector de la Universidad de Salamanca para empezar a ver de qué se trató, de qué se habló allí. Sin duda la formación es una palanca fundamental de transformación social, que los jóvenes que llegan hasta nuestras aulas reciban mensajes en la línea de la Agenda 2030, de desarrollo sostenible, de respeto del medio ambiente, de lucha contra la discriminación por razón de género u orientación sexual, todo lo que contribuye al progreso humano, es una de las contribuciones básicas que las universidades debemos prestar. Formación, educación en valores. Además, creo que las universidades, como viene haciéndolo Córdoba, especialmente en los últimos 100 años, tenemos la función, la obligación de dar ejemplo. Yo voy a poner una muestra de cómo podemos las universidades dar ejemplo. El año pasado, en el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, iluminamos con la bandera multicolor nuestra fachada rica. Y también vamos a hacer un pronunciamiento en favor de toda la comunidad LGTB. Quiero decir con esto que en los temas sociales fundamentales las universidades no podemos ser neutras ideológicamente, tenemos que tomar postura. Bueno, con las palabras del rector de la Universidad de Salamanca comenzamos el programa. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Carranza, amigo ya de aquí de Canalú. Juan Carlos, ¿cómo estás? Miguel, Fer, ¿cómo estás? Bueno, estamos con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri, y la prosecretaria de Relaciones Internacionales, Miriam Carballo. Bueno, Córdoba ha sido escenario de eventos internacionales, ¿no? Hemos tenido Congreso de la Lengua, pero además tuvimos un encuentro de rectores de universidades hispanoamericanas, como bien dijeron ustedes, que se reunieron para tomar una postura bien clara y bien contundente sobre el rol que tienen que cumplir las universidades y su respuesta a problemáticas globales, ¿no? Este es un encuentro que se gestó el año pasado, que el rector Yuri nos va a contar bien, con el rector de la Universidad de Salamanca a propósito de los 800 años de esta Universidad Española. Bienvenido, doctor. Me apropio del sí, espacio y le doy la bienvenida al rector. Gracias. ¿Cuándo se gestó este encuentro que terminó con esta declaración? El encuentro en sí se gestó el año pasado, el día del 8º centenario, que el rector en ese día tan atareado, y eso lo sabemos nosotros, porque bueno, hemos tenido ahora, pero sobre todo el año pasado con el centenario de la Reforma, justamente por ambos acontecimientos, hicimos una videoconferencia con el Salón Rojo de la Escuela de Graduados de Medicina, donde estaban reunidos los directores de las universidades populares, que es un tema que él, que es un municipalista, le impactó muchísimo, como una herramienta más para llegar a la sociedad. Hace un rato comentaba que teníamos universidades en todas las provincias, pero que más del 90% del espacio geográfico nacional no hay universidades. Entonces, pero ya veníamos hablando hace un par de años, cuando ustedes mencionaban el tema del humanismo. El discurso del ministro de Educación de Francia, recibiendo el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba el año pasado, se basó en eso, que el nuevo paradigma, viejo paradigma de las universidades, pero que es nuevo en el siglo XXI, es acompañar o liderar el tránsito de la sociedad en esta era tecnológica con humanismo, el paradigma del humanismo.
y que de golpe aún los fanáticos de la cuestión tecnológica han descubierto de que es absolutamente necesario, porque la mayoría de las otras cosas lo van haciendo las mismas computadoras. Por ejemplo, hace 4 años yo estaba en un organismo que se generó en la Nación para pensar el futuro, y ya era el tema de que la robotización eliminaba los trabajos manuales y que había que concentrarse en programación, por ejemplo, fuera de CETIM, que quiere decir ingenierías, tecnologías informáticas y matemáticas. Bueno, resulta que 2 años después los salarios de los programadores en la India, que es el país que más programadores está teniendo, bajó drásticamente porque programan las computadoras. Y de golpe se dieron cuenta que lo que no se va a sustituir, incluso Estados Unidos en su competencia con China, que lo está superando tecnológicamente, dice lo que no nos pueden superar es en la comunicación humana. Lo podrán superar dentro de China, pero fuera de China no lo pueden. Entonces se entran a valer de vuelta cosas como asistente terapéutico, asistente de ancianos, psicólogos sociales, con todo este tema de las reglas, de las redes sociales, definiendo perfiles sociopolíticos de las personas, bioeticistas, plomeros, electricistas, cosas que requieren de las capacidades humanas. Entonces cambia el paradigma para bien y se pone de nuevo énfasis en la formación en humanismo, compromiso social, civismo, liderazgo, trabajo en equipo, etc. Y deciden, por lo que estoy leyendo en el documento, como decía allí el rector, fijar posturas sobre estas cuestiones, ¿no? y hacerlo público, con lo que significa que estas universidades lo hagan, ¿no? Sí. ¿Por qué se decide justamente levantar la mano y decir, bueno, atentos, pasa esto en el mundo, pero las universidades creemos aquello? Nosotros tenemos, primero porque recién hacía un chiste porque decían, bueno, ¿cuál es la universidad más antigua de América? La que parece que es la de Lima, pero uno en Salvador. Y decía que en lo único que la gente se suma años en vez de restárselos es en la edad de las universidades. Estas universidades nosotros, fuera de 2 más nuevitas, la UBA, básicamente la UBA, porque realmente la de Nicaragua también tiene más de 400 años, el grupo eran de más de 400 años. Nosotros éramos quizás la universidad más joven del grupo. Pero nosotros estuvimos hace 2 años discutiendo justamente en Salamanca con el actual ministro de Educación de Francia, que no lo era, que era del grupo que venimos teniendo relaciones de hace muchísimos años, y se daba justamente en un momento donde el Brexit estaba muy fuerte, donde aparecen una serie de gobiernos cuasi fascistas, donde Trump empieza a hablar del muro, y los mexicanos que miraban mucho hacia Estados Unidos como si, bueno, son América del Norte, pero tenían el NAFTA y todas esas cosas, de golpes recuerdan a América Latina, y España y Portugal, digamos, no es que cambian de opinión sobre América Latina, pero la miran con otros ojos, luego que ven que se está partiendo en parte la Unión Europea y donde las democracias están en peligro, etc. Y de golpe encontramos el punto justo de una comida donde, acá tienen problemas y tenemos que trabajar en la unidad hispanoamericana. Firmamos el acuerdo de reconocimientos de los créditos que acá se tienen otro nombre, RTF, entre España y la Argentina, y los portugueses nos piden, no pudimos viajar ahora porque era justo en estos días, era para el 8 de abril, a trabajar en conjunto, porque en el mundo la ciencia y tecnología y las capacidades educativas necesitan de las acciones mancomunadas, y las universidades públicas españolas, portuguesas y latinoamericanas tenemos el mismo concepto
de la función de las universidades públicas, que no es exactamente el mismo de las francesas ni las italianas, que no quiere decir que estén mal ellos. Humberto Eco, en El nombre de la rosa, tiene un personaje que es Jorge de Burgos, que es el que cuida los documentos, y entonces en Burgos le dan el doctorado honoris causa porque era de Burgos, Jorge de Burgos, pero ya es Jorge Luis Borges porque es ciego, bibliotecario, etc. Pero va a Burgos y él dice, las universidades son para las élites. Él, que era izquierdista, sí, de una ciudad comunista, pero es otra historia. Bolonia tiene generaciones de gente con educación universitaria y gobiernos socialistas o comunistas donde no es América Latina, donde es la región más desigual del mundo. Entonces, lo que es la habla elites no es lo que nosotros tenemos que conceptualizar como elites. Nosotros tenemos que dar educación superior, esta es la tendencia global, al 100% de la población, así como hace 20 o 30 años se daba. Todos tenían que tener conocimientos del secundario. Bueno, ahora todos tienen, no carreras, pero sí conocimientos. Ayer, cuando íbamos por el camino viendo las cosechadoras que requieren conocimientos informáticos para manejar una cosechadora o manejar un tractor, nosotros tenemos que darle eso, cosa que antes no era necesaria. Y no tienen que venir acá a hacer una carrera de ingeniería mecánica para manejar eso, tienen que tener esos. Entonces, esas cuestiones conceptuales sobre el rol de las universidades públicas lo tenemos en conjunto. Y el año pasado, en los 800 años, que a la vez era muy cerquita porque eran días con el centenario de la Reforma, hicimos por eso esa comunicación con Córdoba, para demostrar a dónde va Salamanca, una universidad de 800 años, la más antigua de Iberoamérica, hablando con gente del interior de la provincia de Córdoba. Ese fue el hecho. Y dijimos, vamos a juntarnos, vamos a hacer el documento, pero no es eso el fin de la cuestión. El fin de la cuestión es empezar a movilizar nuestros estudiantes en América Latina y con Hispanoamérica, con España y Portugal. Vamos a ver un tape, si le parece, después lo comentamos con Miriam, porque estuvo el rector de la UBA también, decía una de las más jóvenes, y creo que hace un poco hincapié en eso y en la formación constante, que es el desafío que tienen ahora también las unidades académicas. Lo vemos al rector de la UBA. Perfecto. La universidad yo creo que es justamente el lugar adecuado, sobre todo con la característica que tiene la universidad latinoamericana y la universidad pública argentina en particular. Es una universidad plural, una universidad de debate, una universidad de libertad de cátedra, sobre todo después de la reforma del 18, y ahora tenemos que hacerlo de cara a las necesidades de esta sociedad del conocimiento, con las transformaciones vertiginosas que da la ciencia, pero sin olvidarnos lo que tiene que ver con la inclusión, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a las instituciones democráticas, a la sociedad en su conjunto y sobre todo a lo que tiene que ver con la justicia social y la inclusión de los que hoy todavía no pueden entrar a la universidad. ¿De qué manera la universidad puede darle mecanismos y proponerle mecanismos o políticas a los futuros gobiernos para que haya cada vez más inclusión y más posibilidad de extender los conocimientos, que por otra parte tienen que ser permanentes, actualizados? No se puede venir 4 años nada más a la universidad y nunca más estudiar. Hay que seguir estudiando a lo largo de toda la vida y en eso la universidad tiene que estar acorde. Bien, esa es la formación constante. Pero antes de abordar ese tema, me gustaría preguntarle a Miriam, ¿cuál es la mirada que tiene el mundo sobre la Universidad Nacional de Córdoba? Porque evidentemente la Universidad Nacional de Córdoba está cumpliendo un rol importantísimo en el concierto internacional de educación superior. Bien. La Universidad Nacional de Córdoba tiene su prestigio y un prestigio que se ha ganado, un prestigio que es muy importante en Latinoamérica. De hecho, hemos tenido las reuniones más importantes de Latinoamérica han tenido lugar en estos últimos 2 años acá en la universidad, como puede ser la Cumbre Regional de Educación Superior. En Latinoamérica evidentemente que la Universidad de Córdoba tiene una posición muy fuerte. Y asimismo en Europa, y inclusive tenemos algunos contactos con el Asia, ya hemos firmado un acuerdo con Hanban
para establecer el Instituto Confucio. El Instituto Confucio es un instituto de asociación con universidades chinas, donde se promueve la cultura china y los vínculos entre los dos países o entre la universidad y otra universidad, y que se puede ampliar a vínculos científicos, económicos. Bueno, y en Europa, por supuesto que tenemos el vínculo principal, que tiene que ver, como decía el rector, con Hispanoamérica. En las reuniones principales también nos han invitado a firmar cartas de asociación en donde tenemos principios comunes como el humanismo, como la idea de la universidad con una fuerte llegada al entorno social. Y también en esas consideraciones está la posición que tiene la universidad en distintas asociaciones. Por ejemplo, existe una red que se llama Columbus, que es una red de asociación de universidades europeas y latinas, de Latinoamérica, y hace 2 semanas el rector Yuri ha sido nombrado presidente de esa red, y bueno, evidentemente que se lo buscó a la universidad por sus vínculos, por su prestigio, por su trayectoria. También tenemos otros lugares así de preeminencia en otras asociaciones, como puede ser la UIP, que es la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, donde también está liderada por la Universidad de Sevilla, pero la Universidad de Sevilla justamente también quiso tener representantes de las distintas regiones haciendo pie con las universidades macros, con las universidades más prestigiosas de la región latinoamericana, y en ese caso también la universidad tiene una de las vicepresidencias a nombre del doctor Yuri. Veo incluso, doctor, que es como que la universidad como que tiene 2 visiones, ¿no? La visión esta bien localista, que son las universidades populares, de ir al interior, pero a su vez tiene una mirada internacional que le da un contexto mucho más amplio, ¿no?, a la visión de la universidad en su rol de atacar o de las problemáticas sociales, ¿no? Bueno, las universidades públicas en América Latina tienen la mayoría, y esa es la diferencia. Hace un rato me preguntaban, bueno, ¿cuáles son las diferencias con la UNESCO? Bueno, la UNESCO tiene el pensamiento de que las universidades tienen una pertinencia, o sea, a qué se dedican, que tiene que ser global, es igual para todos los países. Y nosotros en América Latina, conociendo América Latina, creemos que la principal pertinencia tiene que ser local, los intereses locales. Sin embargo, cada país tiene, digamos, de los países grandes en América Latina, algunas universidades que tienen que cumplir un rol global, porque hay una globalización y tenemos universidades, bueno, la UBA tiene varios premios Nobel, nosotros tenemos gente que están ahí, como Gabriela González, etcétera, pero que tenemos sobre todo un sistema científico-tecnológico muy importante que nos convierte en universidades globales. Como digo, los portugueses tienen unas concepciones diferentes con respecto a las universidades, entonces ellos tienen algunas universidades globales muy importantes, como la Universidad de Sao Paulo o la de Campinas, pero que ellos se consideran que su rol es ser una universidad global solamente. O sea, tienen un ingreso muy restringido, tienen unos enormes presupuestos, se dedican a lo que tienen que dedicarse y punto. En la Argentina hay 3 universidades globales, la UBA, Córdoba y La Plata. Esos son las 3 que están en esas 1000 que aparecen, que dicen, bueno, pero ustedes están en el 600 y están en el 800. Bueno, hay 35.000 universidades en el mundo. O sea, estamos en el 3% o en el 2%, mejor según quien lo diga. En Estados Unidos hay 4.500 universidades. Si las 700 que están más arriba, que no es así, porque ahí están todas las asiáticas, europeas, si las 700 fueran de Estados Unidos y uno tira un dardo a las universidades de Estados Unidos, tenés 75% de pegarle a una que está debajo de Córdoba. Entonces, somos universidades globales, pero nos falta, una de las libertades que nos faltan, es llegar a la población, a toda la población, porque ese es el rol, como digo, que en Europa no hace falta, incluso hasta por razones geográficas. Salamanca tiene a 100 kilómetros Alcalá. Claro. No, acá es otra cosa,
Y nosotros tenemos que cumplir estas universidades, por eso nos hemos asociado con la UBA. Con la UBA tenemos, por el sistema de crédito, que son núcleos de conocimiento, 130.000 núcleos de conocimiento los dos juntos. Estamos tirando carreras de grado importantes en temas energéticos, etc. Pero como dice Barbieri, ¿cómo es la dinámica que viene en el mundo? Tomar los conocimientos sociales y productivos, pero a sabiendas que quizás dentro de 1 año, 2 años tenés que renovarlo. O sea, más que pasarse 6 años o 5 años en la universidad y después hacer siempre lo mismo, ya en el 5.º año ya tenés problemas con... Es tomar el conocimiento necesario para lo que tienes que hacer. Yo sé que las universidades somos muy conservadoras y está bien en muchas cosas, pero el mundo viene así. Desde que las mejores universidades del mundo, Stanford fue la primera, empezó a hacer los MOOCs, y ahora Harvard y MIT deciden llevar educación superior a 1.000 millones de personas en el mundo, no están pensando solamente en un instituto de investigaciones de Harvard que tienen que existir. Ellos son globales en el sentido nuestro y son hiperglobales porque dicen vamos a llegar a 1.000. No dicen, nosotros somos una de las 80 universidades que estamos en este grupo que es una organización sin fines de lucro, ideada y liderada por Harvard y MIT, pero que nosotros somos la única universidad pública de toda América, 80 nada más, para llegar a 1.000 millones de personas. ¿Eso le hace bajar calidad a Harvard o al MIT? No, más. Este año le dieron el premio al indio que está de presidente de edX, una especie de Nobel de Educación, que le dieron algo así como $1 millón, es por el mejor programa educativo del mundo. Entonces, hay que pensar que la cristalización de nuestra cultura universitaria nos puede llevar de a poquito a la intrascendencia como han ido algunas universidades en el pasado. Vamos a hacer una breve pausa, Fer. Si te parece, ya volvemos con más universidades hispanoamericanas. Esto es el comienzo de este primer análisis que estamos compartiendo con ustedes, pero ya volvemos, pausa.